Sinceramente, en buenísima onda, me siento súper honrado de poder estar aquí con ustedes en un viernes. La verdad, creo que la pre-conference y antes de la pre-conference tenía 1.5, 2 años de no estar aquí en un viernes, lo cual me da mucho gusto. ¿Por qué? Porque significa que se está abriendo el espacio para que más personas Dios los esté levantando, y eso me encanta. De hecho, la meta que el Señor pone en el liderazgo es que uno no necesita estar presente para que todo funcione mejor. Y eso me encanta la idea. Pero igual no puedo mentir que me gusta mucho poder venir de vez en cuando y compartirle a los jóvenes, porque creo que en ustedes está algo que Dios ha puesto, que los adultos y la gente mayor ya hemos vivido más cosas, tenemos camino recorrido, pero ustedes están viviendo el tiempo más emocionante que el planeta está viviendo, y es los últimos tiempos donde Dios está como que cerrando ciclos, si lo podemos ver de ese punto de vista. Y hoy quiero hablar con ustedes algo muy importante que ¿cuántos están viendo en Prime La Casa de David? Les voy a ser honestos, esa prédica la hice porque vi la serie. Me encantó. Si no han visto La Casa de David y están viendo otra porquería, vean esa. Está muy buena. Si ves el Chinchunchan, ponle pausa al Chinchunchan y ve La Casa de David. De verdad, está fabulosa la serie. Me gustó mucho cómo lo están haciendo. Todo bíblico, pero están poniendo como lo que pudo haber pasado en la historia, y eso está súper interesante. Y sinceramente no le tenía mucha fe a la historia, a la serie, porque al principio vi 2, 3 cosas que dije, como que no está tan padre, ¿no? Pero pues la seguí viendo y me fue atrapando, y en 2, 3 ocasiones sí me llevó hasta las lágrimas algunas partes, porque como que te habla a ti. Y de ahí fue donde sinceramente en la historia de David, que es una de mis historias favoritas después de la de Jesús, me inspiré para poder hacer esta enseñanza, que hoy creo que va a bendecir mucho tu vida. ¿Cuántos de ustedes han tenido conversaciones negativas acá en su cabecita? Levante la mano. ¿Y cuántos, deja tu mano arriba, si esa conversación ha sido contigo mismo? Una vez te digo, no estás loco, estamos todos en el mismo barco, eso es parte de lo que hacemos. Y lo que yo me he dado cuenta es que todo el tiempo estamos bombardeados por muchísimas voces. En nuestra vida vamos a tener la voz de las noticias, que a lo mejor tú dices, yo no veo noticias. Ves Twitter, ves X, como se llama, Threads, Instagram, Facebook, todas las redes sociales, ya hay noticias. Estamos bombardeados por esa voz. Estamos bombardeados por las voces de nuestros amigos, que no saben nada de su vida, pero sí opinan de la nuestra. Estamos bombardeados por las voces de las circunstancias, lo que nos está pasando. Estamos bombardeados por la voz de nuestra propia familia, que a lo mejor está pasando igual una situación difícil, y esa situación difícil le está hablando a nuestra vida. Estamos bombardeados por la voz de nuestros temores, por la voz de nuestro pasado. Estamos bombardeados por muchísimas voces. Aún nuestro cuerpo nos habla cuando tiene hambre, cuando tiene sueño. Nos está bombardeando constantemente. Pero sobre todo, estamos bombardeados por la voz de nuestros problemas. Y a esta edad considero que no podemos dimensionar la grandeza de nuestros problemas, pero sí tienen un impacto negativo en nuestra vida. Pero hay una voz, que esa voz lo puede transformar absolutamente todo. El problema es que esta voz es la más difícil de escuchar, no porque sea compleja, sino porque esta voz no grita, esta voz susurra. Por eso es difícil escucharla. Todo lo demás grita, tus problemas gritan, tu pasado grita, tu familia grita, tu papá grita, pero Dios no grita, Dios susurra. Y hoy la batalla más grande que vas a librar no va a ser la batalla en tu escuela, en tu trabajo, en tus finanzas, con tus amigos. Va a ser la batalla en tu mente. Porque hoy quiero llevarte a que puedas oír la voz de Dios. ¿Por qué eso es importante? Porque, muchachos, la voz que decidas escuchar va a determinar la dirección de tu vida.
hacia dónde vas a ir. Y vamos a agarrar la historia de David y vamos a aprender muchísimo creo que la parte de la historia de David más famosa es cuando él se enfrenta a este gigante Goliat. Y para eso vamos a ir al libro de Primera de Samuel, capítulo 17. Aquí vamos a estar toda la enseñanza. Vamos a leer del verso 8 al verso 11. Y dice: entonces se detuvo y gritó al ejército de Israel diciendo: ¿para qué salen a disponer la batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Escojan de entre ustedes un hombre que venga contra mí. Si él puede luchar conmigo y me vence, nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo puedo más que él y lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Y el filisteo añadió: yo desafío hoy al ejército de Israel. Denme un hombre para que luche contra mí. Ahora, aquí viene lo que sucede con todo el pueblo, incluyendo el rey. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se amedrentaron y tuvieron mucho temor. ¿Qué tuvieron? Hoy le he titulado esta enseñanza Voces, cuando tu destino depende de lo que escuchas. Espíritu Santo, te doy gracias en esta noche por esta maravillosa presencia que hay en tuya en medio de nosotros. Gracias por cada persona que hoy vino, está sentada, Señor, para escuchar tu palabra, que dispuso en su tiempo y en su horario venir a tu casa. Yo te pido que no regresen igual que como llegaron, que hoy tú puedas hablar a sus vidas y que ellos desarrollen, Señor, esta capacidad de estarte escuchando constantemente. Señor, dame tu gracia para poder comunicar esto de la forma más sencilla y que pueda bendecir sus vidas y que sea, Señor, de impacto para que cada uno de nosotros seamos una voz de fuego y de avivamiento para nuestra generación. Te damos muchísimas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Y todos los JR dicen fuerte. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo una vez más. Di conmigo avivamiento. Di conmigo fuego. El avivamiento y el fuego de Dios tienen un sonido. Y este sonido es lo primero que sucede cuando Dios va a hacer algo en nuestras vidas. No voy a entrar en cada uno de ellos, pero te los quiero mencionar. Cada vez que hay un avivamiento, que Dios empieza a encender el fuego, ese sonido obviamente es un sonido de adoración. Y cuando digo adoración no estoy hablando de la música, estoy hablando de lo que tú y yo como personas, como iglesia, adoramos a Dios. No solamente vamos a ponerlo en el templo, sino en nuestras casas. El sonido del avivamiento y del fuego no solamente es la adoración, sino también es la oración y la intercesión, lo cual me da muchísimo gusto saber que se reúnen a veces en las madrugadas como jóvenes para orar e interceder. Te aseguro que es una de las mejores inversiones que puedes hacer en tiempo en tu vida. Pero también el sonido del avivamiento son ese sonido de páginas. Yo sé que, por ejemplo, yo hoy leo más digital que en papel, pero ese sonido de páginas leyendo la palabra de Dios, leyendo libros que te añaden valor, leyendo libros que te ayudan no solamente a ti, sino que te ayudan a que tú ayudes a otros. Ese sonido de la lectura es un sonido de avivamiento. Sonido de avivamiento también es el estómago. Cuando la tripa se está comiendo la grandota, la chiquita, y es porque has estado en un periodo de ayuno. Y ese ayuno me habla que es un sonido de avivamiento. Pero sobre todas esas cosas, el sonido del fuego de Dios y del avivamiento es el sonido de la voz de Dios. La voz de Dios es lo que realmente toma el protagonismo cada vez que Dios va a hacer algo. Por eso, hoy no quiero que solamente tú escuches la voz de Dios, sino yo creo en el nombre de Jesús que hoy tú te puedes convertir en una voz para alguien. En una voz para tus amigos en la escuela, en una voz para las personas en tu casa, en tu familia, en una voz para gente que amas, que tú estás viendo que necesitan ayuda. Y digo, no es porque tú seas perfecto, sino que dices, lo que yo estoy recibiendo, yo quiero darlo. Y es por eso que considero que es de vital importancia que hoy estemos sintonizados a la voz de Dios. Porque Dios sigue hablando. Dios quiere hablarnos y nos habla de demasiadas maneras. Y podemos enumerar muchísimos ejemplos.
Hoy no es el caso de poder explicar la voz de Dios, sino quiero llevarlo por una tangente totalmente diferente, entendiendo que cuando hablamos de la voz de Dios, hay una parte, iniciando la serie que les estoy comentando, donde la mamá de David se da a entender que está escuchando a Dios y se voltea con David chiquitito y le dice: ¿tú escuchas a Dios? Y David le dice: no. Y le dice: cierra los ojos. Y David cierra los ojos y uno piensa que algo va a pasar. Y pasan como 8, 10 segundos y el niño abre los ojos y le dice: no escucho nada. Y la mamá le dice: no te preocupes, un día lo vas a escuchar. Y eso me encanta, porque si hoy hiciéramos ese ejercicio de todo el mundo cierre sus ojos y estamos en iglesia como que, bueno, algo va a pasar, pero a veces es tan real que quieres escuchar a Dios y parece que no lo escuchas, porque la voz de Dios no necesariamente siempre es audible, pero lo que sí está haciendo constantemente es que está susurrando en nuestro interior. La onda es que el volumen del mundo está muy alto. El volumen del playlist que tienes cuando entrenas está muy alto. Y no me refiero a un volumen de tus audífonos, sino que el contenido que tienen esas letras te está hablando más y por eso sientes que no escuchas algo que constantemente está susurrando. Porque imagínate, si tu playlist está diciendo ponla en 4, que no sé qué cosa, y luego el Señor, háblame, el Señor dice: saco. ¿Qué voz estás escuchando? ¿Qué voz estás creyendo? Pero más importante, ¿qué voz estás obedeciendo? La razón por la cual traigo esto a colación es porque nos vamos a encontrar que la voz de Dios, aunque es lo máximo, no es la única voz que está hablando a nuestra vida. Y muchachos, se los confirmo, el éxito en tu vida está determinado por la voz que decides obedecer. No solamente la que escuchas o la que crees, la que obedeces. Porque ¿cuántas veces tu mamá te dice cosas que hay que hacer en la casa y lo escuchas? Sabes que es real, pero no lo obedeces. La voz de Dios no es tanto escucharla, es obedecerla. Y esto es muy importante porque en la historia de David encontré 3 voces que ahorita vamos a ver, que yo creo que se traducen muy bien al día de hoy en nuestra vida y sobre todo a esta edad donde estamos en adolescencia, en la juventud, quizá como jóvenes adultos también. Y eso es lo que yo le llamo las 3 voces que todos enfrentamos. Y las vamos a ver en la historia de David. Y yo sé que esto va a tener sentido para ti, te va a bendecir muchísimo y que hoy cuando termine esta reunión vas a vivir tu vida con esta conciencia de que Dios siempre está susurrando, te está hablando, pero sobre todo que tú puedes ser una voz para alguien. Y vamos a la Biblia, este libro de Primera de Samuel, capítulo 17, verso 28. Y mira lo que dice. Eliab, su hermano mayor de David, estamos hablando de David, lo oyó hablar a los hombres. Entonces Eliab se encendió en ira contra David y le preguntó: ¿para qué has descendido acá? ¿Y con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu arrogancia y la malicia de tu corazón. Has descendido para ver la batalla. Muchachos, la primera voz que todos vamos a enfrentar en nuestra vida, vamos a llamarle la voz del hermano mayor, y esta es la voz del rechazo. Y esta voz es súper fuerte y grita demasiado fuerte. Cuando David lleva al campo de batalla, la primera persona que lo atacó no fue Goliat. La primera persona que atacó a David fue su hermano mayor. Le dice: yo conozco tu arrogancia, conozco tu soberbia, la malicia de tu corazón. Obviamente estamos leyendo la Biblia y está muy poético. Lo más seguro es que Eliab lo ha de haber insultado. Y si fuera tabasqueño, imagínense lo que le ha de haber dicho. Yo sé que viniste tú y ta. ¿Y por qué eso es tan importante entenderlo? Porque la voz del rechazo es la más dolorosa de todas. Porque viene de las personas que se supone que deberían de creer en nosotros. Que viene de las personas que deberían de protegernos. Que deben de las personas que deberían de impulsarnos.
que vienen de las personas que se supone que deberían de abrir el espacio para que nosotros avancemos en la vida. Pero no, Señor. Da la casualidad que el común denominador que tienen todos los personajes de la Escritura es que todos fueron rechazados. Y la voz del rechazo te va a decir lo siguiente: ¿quién te crees que eres tú? La voz del rechazo te va a decir: tú ahora resulta que quieres ir a la iglesia, pero si yo conozco tu pasado, yo conozco con quién has estado, con quién te has metido y con quién te desmetiste también. Yo conozco todos tus errores, es más, tengo evidencias en mi teléfono, fotos y videos. La voz del rechazo va a venir a recordarte que se supone que tú no eres suficiente. Te va a decir: tú no perteneces aquí, tú no calificas. Te va a preguntar: ¿qué haces aquí? Dando a entender que tú no te mereces estar en este lugar. La voz de rechazo te va a decir que tú no te has ganado nada y que por tu estilo de vida tú no tienes la aprobación para que Dios bendiga tu vida y para que Dios te lleve a otros niveles en tu vida. La voz de rechazo te va a hacer sentir como algo que en nuestra cultura mexicana o mundial inclusive se usa: que tú eres la oveja negra de la familia, que tú eres lo peor que ha dado en tu casa. Y aún tus propios padres pueden ser los embajadores de la voz del rechazo. No solamente tus hermanos mayores, pueden ser tus maestros, pueden ser inclusive personas que tú amas y estimas y te dicen que tú eres la oveja negra. Pero ¿cómo te digo que la oveja negra de la familia se puede convertir en el pastor de la familia? Yo quiero que entiendas esto. David era considerado la oveja negra. Para que entiendan el contexto, David, su papá Isaí, lo tuvo en adulterio, fuera del matrimonio. Y fue una blasfemia, tanto así que lo expulsaron a Isaí, lo expulsaron del consejo de ancianos de la tribu de Judá, porque había tenido una aventura. Y en su casa David siempre estaba fuera. ¿Cómo sabemos esto? Porque cuando el profeta le dice a Isaí: trae a todos tus hijos, porque de tus hijos va a haber un rey, David no fue convocado, no lo invitaron, porque no era considerado inclusive parte del núcleo familiar. Él estaba fuera en el desierto pastoreando ovejas. Era la oveja negra de la familia. Pero Dios tiene un gran sentido del humor, que le encanta que el que ha sido rechazado y que consideran la oveja negra de la familia es el que se convierte en el pastor de la familia. Así que si te han rechazado, te tengo buenas noticias. Dios tiene un plan muy grande contigo. Dios tiene un plan muy grande en tu vida. Ahora, quiero que veas la respuesta de David cuando su hermano Eliab le habla con la voz del rechazo. Regresemos a 1 de Samuel, capítulo 17, verso 29. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No fue solo una palabra? Aquí viene: se apartó de él hacia otro y preguntó lo mismo, y la gente respondió igual que antes. David, al escuchar la voz del rechazo, no se puso a debatir con su hermano, no le dedicó tiempo a sentirse mal y despedazado por el rechazo de su hermano, porque David sabía algo muy crucial: algunas batallas no merecen tus fuerzas. Aprende a escoger tus batallas. Y muchachos, cuando alguien venga a rechazarte, hazle a David: sonríe. No gastes fuerzas debatiendo con el rechazo. No gastes fuerzas tratando de convencer a la persona que tú eres suficiente, o que Dios te ha dicho algo. Cuando alguien te está rechazando, sonríe y dile: aquí no deposito un segundo de mi tiempo. Aquí no deposito un minuto de mi tiempo. Mis fuerzas va a estar en el propósito de Dios, no en debatir con el rechazo. Porque te digo algo que no es una mala noticia. No es una mala noticia. De hecho, un domingo hablé un poco del rechazo y todo esto, pero toda la vida te van a rechazar. Y no es porque estés al lado, es porque el rechazo es dirección. Y Dios necesita poner esto en tu vida para que tú sepas a dónde no es y pueda redireccionar tu vida. Pero David aprendió esto, y personalmente he aprendido esto en mi vida.
Tan importante es escuchar la voz de Dios como ignorar la voz del enemigo. Mucha gente quiere, ¿cómo le hace, pastor, para escuchar a Dios? Eso es muy bonito, sí, pero igual de importante es ignorar las otras voces. Ignorar la voz de aquellos que quieren venir a hacerte daño, a venirte a despedazar. Y te digo una cosa, es que en el mundo espiritual, cuando tú ignoras la voz del enemigo, es lo más poderoso que puedes hacer. Lo que Satanás quiere tener es un diálogo, déjalo en monólogo. Y así la voz del rechazo no tiene efecto en ti. El diablo va a venir a tu vida y te va a decir, tú no puedes. Pero te recuerdo lo que está escrito, que Dios te dice que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. La voz de Dios nunca va a contradecir su palabra. La voz del enemigo trae confusión, pero la voz de Dios siempre trae dirección. Esta primera voz, la voz del rechazo, sé que ha sonado en tu cabeza. Sé que ha sonado inclusive audiblemente en tus oídos por personas que amas o quieres o deberían de protegerte o animarte o apoyarte o levantarte, pero en vez de eso te han rechazado. Si ese ha sido tu caso, no le dediques fuerzas sentimentalmente a eso. Simplemente dile, camina en tu propósito. Camina en tu propósito. Ahora, ojalá esa hubiera sido la única voz que David escuchó cuando Dios ya lo había ungido como rey y lo había mandado a que hiciera lo que un rey tiene que hacer. Y seguimos leyendo en 1 Samuel capítulo 17, en el verso 38 al 40, vamos a ver esa segunda voz que David tiene que escuchar. Saúl visitó a David con su propia armadura. Vistió a David con su propia armadura. Le puso un casco de bronce sobre su cabeza y lo vistió con una cota de malla. Luego David se ciñó la espada de él, o sea, de Saúl, sobre su ropa e intentó andar, porque no estaba acostumbrado. Entonces David dijo a Saúl, yo no puedo andar con esto. Dile que está a tu lado, yo no puedo andar con esto, porque no estoy acostumbrado. David se quitó de encima aquellas cosas. Entonces tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su bolsa pastoril, en el zurrón que llevaba. Y con su honda en su mano se fue hacia el filisteo. La segunda voz que vas a enfrentar en tu vida, aparte de la voz del rechazo, vamos a llamarle la voz de Saúl, que esta es la voz de la comparación. La voz de la comparación. Y haciendo memoria te vas a dar cuenta que te han comparado más de lo que te han rechazado. Y que diariamente y en todo tiempo tú mismo te has comparado más de lo que tú mismo te has rechazado. Y vamos a ver esto. Saúl era el rey y tenía miedo. Y aquí viene un chico que dice, yo le entro al jale y yo me agarro con el gigante ese. Ok. Y Saúl, con la mejor de sus intenciones, le dio la mejor armadura. ¿Cómo te explico? Que hay gente que te va a comparar, no por mala onda, sino por lo que saben hacer. Es lo único que saben hacer. Toda su vida han sido comparados y por eso toda su vida van a comparar a los demás. Entonces Saúl quiere vestir a David con su propia armadura. Y esto es como poner un XXL en el cuerpo de un XS. Así se veía y así lo explica la Biblia. Lo que Saúl también le estaba diciendo a David es, ok, yo tengo miedo de ir, pero quiero que vayas y que tengas en ti algo que me represente a mí. Porque de alguna forma mi ego todavía sigue activo. Tengo miedo, pero no dejo de ser orgulloso. Tengo temor, pero todavía quiero llevarme el crédito. Entonces te voy a dar mi armadura. Y David se pone la armadura y lo leímos y dice, yo no me puedo mover con esto. Se lo empieza a quitar, porque lo que Saúl prácticamente le estaba diciendo entre líneas es, si tú quieres tener éxito, David, tienes que hacerlo como lo hacemos nosotros. Y esta voz de la comparación nos exige ser clones en lugar de ser auténticos y originales. Y lo que te voy a decir ahorita creo que es de las cosas más poderosas que como tu amigo y tu pastor te puedo decir. Naciste original, no mueras como una copia. Por el amor de Dios, no mueras como una maldita copia.
Dios te creó original y auténtico. Y siempre te van a querer comparar con otros. Es más, yo estoy acostumbrado a que me comparen con otros. Ya me extraña cuando no me comparan. Y esto, tanto el rechazo como la comparación, nunca se va a quitar. Nunca. ¿Qué hizo David? Se quita la armadura y dijo: no puedo andar con esto. Y hay un momento en la vida donde, con todo respeto, con toda honra, tienes que decirle a aquellos que te comparan: respeto tu camino, pero esa no es mi esencia. Te agradezco que quieres darme tu armadura para protegerme, pero yo no puedo andar con esto. Y ojo, esto no es prepotencia. Por aquí quiero explicarte algo. Podemos aprender de todos. Y eso yo quiero que animarte, que tengas el espíritu enseñable, que aunque no sea la manera en que tú lo haces, puedas aprender aún de esas personas. Pero también lo que tienes que entender es que Dios te ha equipado con cosas únicas. Voltea a ver a tu alrededor. No hay nadie como tú. Y eso no lo digo como que para que se te suba. No, eso significa que no hay nadie que pueda hacer lo que tú puedes hacer. No importa. Me encantan las coreografías porque tenemos material para el bullying, pero me encanta que el chiste de la coreografía es que todo mundo haga el mismo paso, ¿sí o no? Pero cuando tú volteas a ver, te dices: es el mismo paso, pero como que a cada quien le sale como a cada quien. Y esa es la realidad. Dios te ha equipado con cosas únicas. La gloria de Dios está sobre ti, no sobre tu imitación de alguien más. Dios va a estar sobre ti, no cuando tú quieras imitar a alguien más. Y esto es muy, ¿cómo ponerlo? Sobre todo a la edad de ustedes. No se sientan mal si lo han hecho, todos lo hacemos. De hecho, Pablo dice: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Eso sí está bien, pero no te estanques en vivir tu vida bajo la sombra de alguien más. Porque el poder de Dios, la unción del Espíritu Santo, la gloria de Dios solamente va a estar sobre ti, no sobre cuando tú imites a alguien más. Y la onda es que tú puedes tener armas de todo mundo, pero la realidad es que nunca vas a vencer a tus gigantes con las armas de otros. Nunca, nunca. Y David entendió esto acerca de la voz de la comparación. Dijo: yo no puedo andar con esto. Yo espero en el nombre de Jesús que esta noche, si algo se te queda, es saber que Dios te hizo único, especial, auténtico. Rompete palco. Y esto no es prepotencia, es entender que ese diseño es el que tienes. Si naciste original, no mueras como una copia. David viene con esta voz del rechazo, viene con esta voz de la comparación, pero llega el momento donde se enfrenta a esta última voz en el campo de batalla. Y regresamos a la Biblia, a 1 Samuel 17, versos del 42 en adelante. Dice: cuando el filisteo miró, el filisteo es Goliat, y vio a David, lo tuvo en poco, porque era un joven de tez sonrosada y de hermoso semblante. Dijo: Y el filisteo preguntó a David: ¿acaso soy un perro para que vengas contra mí con palos? Recuerden que David agarró un cayado, que es un palo, y agarró piedras, sobres, al jale. O sea, yo creo que David era mexicano. O sea, soy mexicano, esta es mi bandera. O sea, imagínate, vas a la guerra con un gigante, con un palo y 5 piedras. O sea, no, tenía barrio David. Entonces, ese filisteo le dice: soy un perro para que vengas a mí con palos. Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. O sea, le mentó a la madre. Es la parte muy poética de la Biblia, decir: le recontra maldiga así a la madre. También el filisteo dijo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a los animales del campo. La tercera voz que todos vamos a enfrentar en la vida es la voz de Goliat, y esta es la voz de la intimidación. Aquí vemos ya en el último stand-up de la batalla, donde David finalmente
Ya está en un cara a cara contra ese gigante Goliat. Pero dato curioso, lo fascinante de esta historia es que Goliat, bíblica e históricamente, no había tenido una sola victoria. Saúl le dice, cuando le está dando la armadura, él ha tenido muchas batallas desde su juventud, pero ninguna victoria. De hecho, si ven la serie, dan un dato histórico muy importante donde entendemos que Goliat estaba en una cueva y lo fueron a sacar allá los filisteos solamente como marketing. Tengo un gigante. No había ganado nada, pero lo que sí había podido lograr es que con su única voz tuvo la capacidad de paralizar a toda una nación. Chamacas, el verbo está perro. Si con el verbo Goliat paralizó una nación, imagínate lo que te pueden hacer a ti. Ten cuidado cuando te hablan bonito. Goliat viene y empieza a decir un discurso que fue lo que leímos al principio. Toda la nación y el rey se sintieron amedrentados y con temor. Y los había paralizado con ese discurso. Y ahora David era el foco de su discurso y le dice, ¿sabes qué, David? Le voy a dar tu carne a las aves. O sea, se puso así poético. Y tu carne a las aves, la onda. O sea, fierro pariente. Y el problema es que muchos de nosotros, cuando nos aventamos y nos decidimos a entrar al campo de batalla de la vida, siempre se va a levantar una voz de un gigante, que es la intimidación, que te va a decir lo que no quieres escuchar. Y aquí viene el problema, muchachos. Dios te dio sueños, Dios te dio propósito, Dios te dio visiones. Hay cosas que quieres lograr y en el momento que dices, lo voy a hacer, el enemigo va a hablarte a través de la intimidación. Y el problema es que el enemigo, quiero que entiendas, no puede vencerte, pero si le prestas tus oídos, puede intimidarte. Y eso, pastor, y que me intimide, ¿cuál es el problema? El problema es que si el enemigo te intimida, te paraliza. Y si te paraliza, puedes quedarte estancado en ese espacio de tu vida por décadas. Y te frustras, porque luego no te queda de otra que cumplir con la sociedad y a lo mejor y casarte y tener hijos, pero tienes 38, pero en tu cabeza sigues teniendo 22. Porque cuando intentaste hacer algo, la intimidación te paralizó y te quedaste ahí, congelado en esa etapa de tu vida. A la vista de todos avanzaste, a la vista de todos seguiste adelante. La realidad es que la voz de la intimidación te dejó décadas atrás. Y por eso es tan puntual hablarlo con ustedes. Porque te vas a atrever a hacer cosas que Dios te ha dicho. Y va a venir la voz de la intimidación. Y cuando venga la voz de la intimidación, dile al que está a tu lado, no le saques. Dile, no le saques. Porque aquí viene, la intimidación es una batalla de percepción, no de realidad. Este tipo gigante no había ganado una batalla, pero ya decía 20,000 cosas. ¿No han conocido gente que no ha hecho nada, pero cómo habla? Y eso es percepción, pero no es realidad. Te puedo hablar de tal manera que tu percepción cambia. Y cuando tu percepción cambia, puedes tomar decisiones incorrectas. Por eso lo importante es esa voz que susurra, que no grita como el gigante, que no te compara como el rey, que no te rechaza como el hermano. No grita como ellos, no habla tan fuerte, pero ahí está constantemente susurrando. ¿Qué voz escuchas? ¿Qué voz crees? ¿Qué voz obedeces? Ahora vamos a ver a nuestro compa David cómo responde. Porque hasta aquí el gigante se la está llevando. Pero regresemos a la preciosa Biblia. Capítulo 17, verso 45. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí contra espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti, no con el palo y las 5 piedras ni la honda.
no con la armadura que me quisieron dar. Voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. David entendió que el pleito no era con él, el pleito era con Dios. Número 1, y el Señor te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Aquí viene algo que no me voy a meter mucho, pero se las voy a dejar ahí. Te cortaré la cabeza. ¿Cómo? Si no llevaba espada. ¿Cómo David le dijo que le va a cortar la cabeza si llevaba un palo? ¿Con el palo le iba a serruchar o cómo? No, aquí viene la onda. Cuando la intimidación viene, acuérdate que es una batalla de percepción, no de realidad. David, su visión era: voy a llegar hasta donde él está, le voy a quitar su propia espada y con su propia espada le voy a cortar la cabeza de... O sea, no lo puedo decir aquí tan fuerte porque se va a escuchar muy fuerte, pero... te cortaré la cabeza y daré hoy los cadáveres al ejército filisteo de la sal. Le respondió lo mismo. Lo mismo. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. También todos esos congregados, estos bolsas del ejército que están todos, sabrán que el Señor no libra con espada ni con lanza. Del Señor es la batalla y Él te entregará en nuestras manos. Aquí viene, muchachos. Si la intimidación viene para ti, contra ti y por ti, ¿qué hizo David? Cuando vino esta voz de la intimidación, él respondió. Porque cuando te intimidan, aquí te lo digo, no puedes permanecer en silencio. En el rechazo, cuando te rechazan, date la vuelta, no pongas fuerzas ahí. Cuando te comparan, no mueras como una copia. Pero cuando te quieran intimidar, no te puedes quedar en silencio. No te puedes quedar en silencio. Por eso te lo voy a decir así: ¿cuántas voces en el mundo y la iglesia callada? Ahora, eso va a cambiar porque hoy tú vas a ser una voz para esta generación. Tú vas a ser una voz para tu salón de clases. Tú vas a ser una voz para tu familia. Tú vas a ser una voz para tus amigos. Tú vas a ser una voz para ti mismo. Y así como cuando David se enfrenta con ese gigante y ese gigante sigue levantando la voz y con la intimidación y paralizando a todo el mundo, David dijo: vamos, momento. A ver, eso que tú estás diciendo, botellita de Jerez. Hoy Dios es el que te va a entregar a ti en mis manos y te voy a cortar la cabeza. O sea, a ti tú no me intimidas, tú no cambias mi percepción. Yo sé quién he creído y yo sé que esta batalla Dios me mandó, y si me mandó, Él me va a dar la victoria. El problema es que muchos de nosotros hablamos mucho de la montaña, pero no le hablamos a la montaña. Yo quiero que entiendas que si el enemigo te está intimidando a tu corta edad, en la adolescencia, en la juventud, deja de hablar del problema y háblale al problema. Porque el rechazo no gastes energía. En la intimidación sé quién eres, pero en la intimidación, por el amor de Dios, respóndele y no te quedes callado. Por mucho tiempo hemos creído las mentiras del enemigo, pero te digo, por cada mentira del enemigo hay una promesa de Dios vigente. Y hay una promesa de Dios para ti. Hay una promesa de Dios para tu futuro, para tu presente, inclusive para tu pasado. Y me encanta cómo David hace esto inclusive antes de entrar en el campo de batalla. Porque cuando está con el rey Saúl y le dice: no puedo usar tu armadura, él le dice lo siguiente, porque yo me imagino la cara de Saúl como diciendo: ay, chamaco, te van a... Pero si vamos a la Biblia otra vez, en el capítulo 17, verso 32, David dijo a Saúl, si alguien me puede apoyar en el piano: no desmaye el corazón de nadie a causa de él, del gigante. Tu siervo irá y luchará contra ese filisteo. ¿Por qué David hizo eso? Porque hay una voz que lo cambia a todos, muchachos. Esas tres voces: el rechazo, la comparación, la intimidación, van a estar presentes toda tu vida. Me encantaría decirte que no, pero la verdad no tiene por qué ser algo negativo. Pero al mismo tiempo, y gritan bastante, pero al mismo tiempo hay una voz que susurra. No grita para nada, y ahí está constante. ¿Por qué David puede decirle esto al rey y a una nación tan seguro?
Si tú y yo hubiéramos estado ahí comiendo palomitas y vemos a Goliat y vemos a David y decimos, nah, ya valió suerte esto ya. O sea, se lo va a comer, pero ¿qué puede hacer este niño contra un gigante? En papel eso es lo que se veía. Pero David había escuchado esa voz, como tú las vas a escuchar. Y si nos remontamos un poquito atrás en la historia de David, donde él le narra un poquitito a Saúl el por qué él se sentía seguro de que iba a matar al filisteo, es que David había pasado años en los campos, en el desierto, pastoreando ovejas. Y cuando cuidaba las ovejas, David dice, explica y da a entender que ahí entrenó su oído para escuchar el susurro de la voz de Dios. Y David explica que venían leones, y cuando el león atacaba, David no escuchaba la voz del miedo, escuchaba la voz de Dios. Que en otra ocasión venía un oso, y cuando el oso atacaba no escuchaba la voz de la duda, escuchaba la voz de Dios. Y de esa forma él estaba entrenado a que no importa qué tan duro gritaran voces en su vida, siempre iba a seguir ese leve susurro de la voz que la cambia todo, que es la voz de Dios. Muchachos, amigos, te lo repito, no es solo escuchar la voz de Dios, es ignorar las voces que no son de Dios. Y eso te lo digo porque muchos me dicen, pastor, ¿por qué yo no puedo escuchar la voz de Dios? Sí, para que la escuches, ignora las otras. Ignora la duda, ignora el temor, ignora el rechazo, ignora la confrontación, la intimidación, ignora la comparación, ignora todas esas. Y cuando ignoras, se baja el volumen y vas a poder percibir, vas a poder escuchar esa voz de Dios. Quiero que te voltees con el que tienes al lado, a tu derecha o a tu izquierda, con los dos al mismo tiempo, y dile, la voz que escuchas determina la vida que vivirás. Díselo a tu segunda opción, dile, la voz que escuchas determina la vida que vivirás. Y así fue como David se convirtió en una voz para un rey desobediente y un ejército paralizado. Él se convirtió el que liberó a toda una nación. Y aquí viene, tú puedes convertirte en una voz para tu generación, para tu familia, para ti mismo, en una voz de avivamiento, en una voz del fuego para tu generación. ¿Y cómo lo sincronizo? ¿Cómo hago eso? Baja el volumen de las otras voces. Y es curioso, es curioso que a veces hay una canción que lo ves en un reel que dura 10 segundos, pero esa canción se te queda todo el día. ¿Cuánto les ha pasado? ¿Nunca les ha parecido ¿y tú qué harías? ¿No te ha salido ese? Burro, para quitarte esa cosita, ¿eh? Y ahí estás, en un lugar serio, y en tu cabeza está Diego Verdaguer, ¿y tú qué harías? Y tú dices, no manches, ¿cómo me saco esto de la cabeza, verdad? Es horrible. Pero resulta que si ignoras todo eso, y yo sé que en algún punto te ha pasado, que ahí estás en el baño, el agua fluyendo, te acabaste el tinaco, pero en algún punto, ahí como que, no sé cómo, tú mismo no sabes cómo le hiciste, pero Dios te habló. O a lo mejor en tu cama acostado en la noche, en ese momento que ya está la luz apagada, pero ya puedes ver mejor. ¿A cuánto les ha pasado eso? O sea, ya tú puedes caminar y hasta ya sabes que está todo aquí, ya caminas así. Riddick. Vieja escuela. Pero en ese momento que estás en tu cuarto todo solo, luces apagadas, acostado, pensando en 20,000 estupideces. Sí, porque en eso piensas. Es un momento en como que no sabes cómo lo hiciste, pero todo se apagó. Y por ahí, ¡pah!, Dios te dijo algo.
Y tú no puedes negar que fue Dios, porque sabes que fue Dios, porque no fue tu voz esa medio quesa que está dentro. Fue Dios. Sucede que eso es el plan que Dios tiene para cada instante de tu vida. Y eso no es raro, no es místico. Debería ser natural para el Hijo de Dios escuchar la voz de su papá. ¿Qué sucede? ¿Por qué Dios quiere esto? Como vimos en la historia de David. Porque cuando sincronizas la voz de Dios, te conviertes en una voz para alguien más. Y esto quiero que lo veas desde este punto de vista, que Dios es la persona más desinteresada del mundo y nos enseña a ser las personas más desinteresadas. Si te cuesta escuchar la voz de Dios, es por la que la quieres escuchar solamente para ti. El día que tú quieras ser una voz para los demás, se abre todo. Porque el problema es que solo pensamos en nosotros. Y ya volteaste a ver a tus amigos qué tan mal la están pasando. Ya volteaste a ver a tu familia cómo necesitan alguna dirección. Ojo, y esta es otra prédica, porque vas allá y no te van a escuchar, pero vas a hablar de parte de Dios. Pero cuando te sincronizas para los demás, para los demás, para los demás, para los demás, y resulta que volviéndote una voz para los demás, Dios te habla a ti y te empieza a dar instrucciones a ti y te empieza a decir: por aquí no, por acá sí, aguanta, acelera, trompito, vámonos. O sea, Dios te va llevando por todas las etapas de tu vida cuando tu corazón está no acaparar su voz para ti, sino ser una voz para alguien más. La voz que decides obedecer es la voz que va a determinar cómo va a ser tu vida. ¿Tienes la voz de tus amigos? ¿Tienes la voz de tu familia? ¿Tienes la voz de tu novio, de tu novia? Que esa cómo pesa, ¿ver? Se llevan del nabo, pero cómo pesa. La relación más tóxica del mundo, pero cómo pesa esa voz. Tienes la voz de tus maestros, tienes la voz de tus líderes. Pero en esta noche te dejo con esto: elige sabiamente a quién vas a escuchar. Esa es decisión tuya. Pero Dios constantemente está susurrando ahí bajito. Ahí está. Si te tomas el tiempo, te garantizo que lo vas a escuchar. Sincronizándote, empiezas a hacer una bendición para los demás. Y empieza a cambiar toda tu vida. Empieza a darte cuenta que no solo se trata de ti, que se trata de los demás. Te empiezas a dar cuenta que esta vida desinteresada es la vida más que te ayuda a realizarte más. Te empiezas a dar cuenta de que wow, Dios no es como si yo quiero que me digan cuál es mi futuro. No, Dios es para poder vivirlo en el presente. Y te empiezas a dar cuenta que la vida es mucho mejor obedeciendo la voz de Dios. ¿Por qué no hay donde estás? Cierra tus ojitos. Y en los próximos minutos, para muchas personas, va a venir un momento que considero que es el más importante de tu vida, donde Dios va a hablarte y te va a dejar escoger lo que consideramos que es la decisión más importante de tu vida.